Hoy os traemos uno de esos títulos que aparecen de la nada y al final te terminan sorprendiendo de sobremanera. Y no es un género del que solamos hacer mucho contenido en este canal precisamente, pero creo que va a dar mucho de qué hablar los próximos meses. Además podéis probarlo esta semana ya que tenemos un test privado, es un test público, pero tenéis un acceso limitado al cual podéis postularos para poder acceder. Os explicaré después cómo poder hacerlo, pero también podéis conseguir una de las 30 claves que vamos a sortear en este mismo vídeo. Luego os explico cómo conseguirlo, pero antes, por supuesto, os voy a contar mis impresiones sobre este nuevo juegardo, Supervibe. Pero antes de todo eso, un anuncio chiquitín. ¿Buscas cómo ahorrar en tarjetas de regalo y suscripciones en España y Latinoamérica? Pues no te pierdas lo que tiene que ofrecerte Gipsy. Aquí encontrarás tarjetas para PlayStation, Xbox, Amazon, entre otras muchas marcas, y además conseguirás un cashback en cada compra, permitiéndote acumular dinero real para comprar lo que tú quieras. Te dejo el enlace directo abajo en descripción y comentario fijado. No te lo pierdas. Bueno, vayamos al meollo. Hemos tenido la oportunidad de poder jugar con los desarrolladores de esta genialidad llamada Supervibe. Anteriormente este proyecto se llamaba Proyecto Loki, pero hoy mismo, al mismo tiempo de este vídeo, se anuncia el nuevo rebranding a este nuevo nombre. Este título neonapocalíptico está destinado a presentarnos una mezcla de géneros bastante ingeniosa, a medio camino entre los MOBA y los Battle Royale. Imagínate unir Fortnite, League of Legends y un poquito de Overwatch, y te saldrá este cóctel explosivo. Supervibe nos trae un mundo donde los escuadrones de jugadores, ya sea en duplas o en cuartetos, deben maniobrar a través de un vasto mapa aéreo. Mientras una tormenta mortal se cierra en torno a ellos, los jugadores deben completar objetivos, luchar contra monstruos y sobrevivir a otros equipos usando una mezcla ingeniosa de tácticas y poderes únicos. Encontraremos objetos por todas partes. Algunos te dotan de pociones de curación y potenciación, otros te cambian completamente tus habilidades principales o te dotan de poderes loquísimos. Los detalles técnicos nos hablan que actualmente hay más de 50 poderes únicos. Tenemos que recorrer el mapa junto a nuestros aliados luchando contra diferentes bosses o conquistando campamentos, lo que nos irá subiendo de nivel potenciándonos para dejarnos listos para los combates directos contra otros jugadores. En cada partida pueden participar hasta 10 equipos con un total de 40 jugadores. La partida media, si os preocupa este tema, suele durar entre más o menos unos 15 y como máximo 20 minutos. De hecho, hicimos algunas partidas de unos 12-13 minutos, que era lo más habitual. El aspecto PvE de este juego es una locura. Encontraremos, como decíamos anteriormente, monstruos y jefes específicos de diferentes biomas únicos que pueden aparecer en diferentes momentos de la partida, así, totalmente random. Cada uno de estos jefes, al derrotarlos, deja caer un poder único o una habilidad que cambia completamente el juego. Así que vemos como tenemos una mezcla de conceptos muy interesantes entre Battle Royale, un MOBA y con muchas habilidades que sinceramente me recuerdan a algunos héroes de Overwatch. La verdad es que es una mezcla bastante interesante. Nosotros tuvimos la oportunidad de jugar durante más de 3 horas junto a otros compañeros y desarrolladores del juego en un evento de prensa. Y os soy sincero cuando os digo que el juego tiene mucho potencial. Esto no es un vídeo patrocinado, no es una promo, en serio, sinceramente me lo pasé realmente muy bien durante estos tests. Yo no soy un gran fan acérrimo de estos juegos, sinceramente, pero tras el primer test me apunté a los tests que celebraron los siguientes días, porque estaba completamente viciado. No os puedo dar impresiones técnicas de variedad de héroes, de balanceo de los mismos, pero sí os puedo dar mis impresiones. Tenemos un combate frenético, con distintos héroes que podemos elegir entre ellos. Estos héroes son llamados los cazadores de tormentas, que va a ser nuestro rol épico en este juego. Cada uno de ellos dispone de una serie de habilidades únicas y algunas de ellas muy curiosas. Por eso os comentaba el tema de Overwatch, hay algunos que me recuerdan a habilidades de aquel juego. Estos diferentes héroes son muy diferentes entre uno y otro, su jugabilidad, su aspecto son completamente distintos. Además pueden responder a uno de los roles clásicos, tanque, sanador, DPS, soporte, etc. A pesar de que vemos que los héroes tienen un rol específico, es cierto que en este juego no hay ninguna composición obligada, necesitamos tener una composición perfecta para poder competir en este juego. Todos los héroes pueden causar cantidades de daño bastante razonables y pueden ganar un 1 contra 1 con algo de habilidad, así que parece que las manos son más importantes que el balanceo de cada una de las clases, al menos por el momento. Además de un combate fluido que, insisto, se siente muy bien, tenemos un desplazamiento por el mapa basado en la física que permite combates inesperados en cualquier lugar y estrategias completamente locas. Por eso os comento que unas características diferentes que hace diferente este juego es su énfasis en la improvisación y la interactividad con el entorno. Además hay una cosa muy interesante. Este juego tiene un lema, nunca estás fuera hasta que estás fuera, como nos comentaban los devs en el evento de prensa.
Y esto se refleja en las numerosas formas de resucitar que tenemos. Desde las localizaciones de resurrección de equipo, que un jugador que esté vivo puede ir allí y resucitar a sus compañeros, hasta la capacidad de poder revivir a aliados caídos en plena acción. Los diferentes equipos pueden subsanar errores y volver a meterse en la partida si son inteligentes a la hora de organizarse. Y esto no es poca cosa, porque una de las cosas que me echa un poco para atrás este tipo de juegos, los Battle Royale, los shooters, que los juegos para relajarme sobre todo, es eso, ¿no? Que normalmente entras con tus colegas a jugar una partida y muchas veces, muchas partidas terminan muy rápido porque, bueno, te revientan. Siempre hay 48 jugadores mejores que tú, normalmente. Pero en este juego te permite poder recuperarte, te permite poder aprender tus errores. Hemos fallado, han muerto dos, no pasa nada. Vamos a un punto de resurrección, nos levantamos y nos reorganizamos y volvemos a intentarlo otra vez. No sé, esa facilidad de poder recuperarse, de que no salgas tan fácil de la partida, creo que es un atractivo adicional de este juego. Y bueno, ¿de dónde sale este juego? Es otra pregunta recurrente. Pues la génesis de Supervive es casi tan fascinante como el propio juego. Tenemos a Joe Tong, que es el CEO de Theorycraft, y nos relataban en el evento de prensa cómo dejaron atrás la seguridad de sus empleos en gigantes como Riot Games y Blizzard para embarcarse en esta aventura. Entre los componentes de la empresa se encuentran ex jefes de estudios de Riot Games, de Blizzard y de Bungie. Colectivamente hablando, han liderado el desarrollo de juegos como League of Legends, Halo, Destiny, Overwatch y Valorant. Así que detrás de este pequeño título tenemos gente bastante competente. Su deseo de crear juegos profundos y tener un contacto más directo con la comunidad de jugadores ha hecho que la ilusión les lleve a crear su primer proyecto, que es este que os presentamos en el día de hoy. Y en su calendario tienen marcado finales de este mismo año, 2024, para una beta abierta pública y un lanzamiento que no será mucho tiempo después. Más allá del lanzamiento, Theorycraft ha prometido seguir desarrollando Supervive en colaboración con su comunidad. Esto incluye la introducción de nuevos cazadores de tormentas, cambios en el mapa y potentes tormentas aleatorias que pueden alterar drásticamente el flujo del juego. En resumen, el juego sigue en desarrollo y esperan incluir muchas más opciones a corto plazo. Además, los jugadores podemos esperar un modelo económico bastante respetuoso, donde los únicos ítems de compra serán cosméticos, evitando cualquier esquema pay to win. Esto lo hemos escuchado muchas veces, lo sé, pero bueno, es lo que ellos prometen, como prometen todos, pero esperemos que sea verdad. Y bueno, la pregunta más importante, ¿cuándo puedo jugarlo? ¿Cuándo puedo echar las manos encima? Como os decía, la beta abierta está programada para finales de este año, pero tendremos un test público desde el 27 de junio hasta el 5 de julio. No es de libre acceso, como os comentaba anteriormente, pero podéis pre-registraros para conseguir acceso a través del enlace que os voy a dejar abajo en comentario fijado y descripción. Pero además en este mismo vídeo sortearemos 30 claves para acceder y poder jugar a este juego. Simplemente tenéis que ser suscriptores del canal, suscribiros, darle like al vídeo y escribir un comentario abajo sobre qué os parece este juego, qué esperáis de él, cualquier cosa, un comentario. Y sortearemos las 30 claves durante estos días. Sortearemos 10 claves el día 27, el día de lanzamiento por la tarde, para que podáis jugar los 10 primeros. Luego sortearemos otras 10 el día 28 y después 10 más el día 29. Seguramente sortearemos alguna más en redes sociales, así que también seguidme por Twitter e Instagram y todas estas cosas. Y publicaré por supuesto los ganadores tanto en el comentario fijado como en la pestaña comunidad. Así que suerte a todos, espero que podáis probar este juego y que lo paséis tan bien como me lo pasé yo durante estos 2 días de testeo. La verdad es que una verdadera locura. Tengo ganas de echar una ojeada a este juego, como os comentaba al principio del vídeo. No es un género que realmente cubra en este canal. Hemos tocado alguno de vez en cuando, pero no demasiado. Pero en serio, este juego me ha sorprendido mucho. Tiene mucho potencial. Veremos si pueden llegar a un amplio público y que tenga continuidad. Ojalá que sí. En fin, gente, gracias por ver este vídeo como siempre. Y nos vemos muy pronto en el siguiente. Un abrazo.